En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse, es víctima de amor. Muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, dijo: esto los hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Evangelio según San Juan capítulo 6, versos 60 al 69. Los asuntos de Dios son obra del Espíritu y solo se entienden desde el Espíritu. Notas amables a la palabra de Dios, hoy sábado 21 de abril, año 2018. La obra de Dios tiene su base en el Espíritu, en la gracia de Dios, desde el momento de la creación del mundo. Según la lectura del libro del Génesis, se le da tanta importancia al Espíritu de Dios, a la fuerza de Dios, a la gracia de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre ha acompañado la historia de la humanidad. Algunos en la humanidad se han equivocado en la relación con Dios porque quitan el Espíritu y colocan la versión humana. Cuando aparece más lo humano y menos lo divino, nunca vamos a entender por qué las cosas se rigen según el Espíritu de Dios, por qué la vida se cualifica según el Espíritu de Dios, por qué hay seres humanos que tienen la gracia y el Espíritu de Dios de hacerle tanto bien a las demás personas, de ser esos personajes especiales de Dios, como los profetas, como los patriarcas, como los mismos apóstoles de Dios. Los mismos mensajeros de Dios realizan los milagros de su Señor, pero es el Espíritu de Dios, y dependiendo de la fe de cada persona, de su campo de oración y su dedicación, entonces va a vivir según ese Espíritu de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 9, a partir del verso 31, va a mostrar dos eminentes milagros según el Espíritu de Dios, realizado por el apóstol cabeza de los apóstoles llamado San Pedro. Y es el caso de Eneas y el caso de Tabita, y aparece allí en los textos sagrados solamente para dar el punto convergente de la importancia cuando se vive la fe de acuerdo al Espíritu de Dios, cuando prima la gracia en cada uno de nosotros y cuando hacemos nuestro apostolado dependiendo del Espíritu de Dios. Termina allí prácticamente la primera parte de la persecución de la Iglesia con la conversión de Saulo en un apóstol grande que se llamará San Pablo. Descansa allí por el momento y comienza toda una expansión de la Iglesia del Espíritu de Dios. Una iglesia que se extiende por toda Judea, Galilea y Samaria, y nos va dando a entender cómo el Espíritu de Dios guía a las personas, el Espíritu de Dios abre el entendimiento a las personas, el Espíritu de Dios da sabiduría a cada persona y le da la fortaleza para cumplir exactamente la misión. Uno puede concluir perfectamente que es obra del Espíritu de Dios y puede sellar con toda seguridad
esa misma idea al leer el texto del Evangelio de Juan, en ese capítulo 6, a partir del verso 60, cuando el Hijo de Dios se da cuenta que el problema es de fe para entender el Espíritu de Dios. Y como que adivinando que lo criticaban sus mismos discípulos, les dice, esto les hace vacilar. Y si vieran al Hijo de Dios subir a donde estaba antes, entonces ustedes van a entender que el Espíritu es el que da la vida. Mientras no se crea en eso, no va a haber obra, no va a haber cambio, no va a haber transformación. Siempre van a haber discusiones entre las personas. Los unos están pensando según el Espíritu de Dios y los otros están pensando según la materia. Claro, dice la Sagrada Escritura, el Espíritu es el que da la vida. La carne se queda cortica y no sirve para nada. Por eso invita el Maestro de Nazaret a todos los que quieran seguirlo a él, que se fijen y centren la mirada en el Espíritu, en la gracia, en la bondad y en la misericordia de su Señor.